Os voy a hablar de un paraíso que se llama la Antártida. Es un lugar que en verano todo es belleza. Puedes encontrar todos los azules, todos los verdes y, por supuesto, todos los blancos. Los pocos animales que hay ahí conviven a la perfección con tanta belleza. Ellos solo se preocupan por reproducirse y sobrevivir cada día, porque, lógicamente, vivir en ese paraíso tiene un precio. Y para concretar, puedo decir que la Antártida es la chica cruel pero muy guapa, que nos atrae tanto que no podemos olvidarla. La religión predominante en la Antártida es el credo al conocimiento y a la investigación. Pero aquí viene lo mejor, en la Antártida no hay bancos ni políticos, con lo cual no hay, corrupción. O sea, que es un paraíso, estoy seguro que estáis de acuerdo conmigo. Mi romance con la Antártida se inició navegando por sus aguas 2 largos veranos. Mi trabajo consistía en asistir a las bases antárticas y a su vez llevar y traer a los científicos que permanecían todo el año en la Antártida. Mi primer viaje lo hice en un barco muy viejo y la verdad que nos pasó de todo. Pero bueno, voy a contar 2 historias. La primera fue apenas al llegar a la Antártida. O sea, tuvimos un error de cálculo y nos quedamos sin agua potable. Para ahorrar agua estuvimos sin ducharnos más de 20 días. Pero bueno, los acantilados de hielo y las rompientes no nos dejaban recoger nieve para hacer agua, con lo cual no podíamos, sufrimos una sequía en esa inmensidad de agua, todo un absurdo. Pero bueno, más tarde, y por culpa de mal tiempo, tuvimos un accidente con otro barco y estuvimos a punto de hundirnos. Y de repente nos encontramos con que pasamos de no tener agua a ver flotar nuestros colchones y las fotos de Pamela Anderson corriendo por las playas de California. Pero bueno, todavía recuerdo con emoción la primera vez que vi una ballena azul. Se acabó el verano y volvimos a casa. Y yo pensé que se había acabado mis aventuras polares. Sin embargo, al año siguiente volví otra vez, pero esta vez con un rompehielos, que es prácticamente un hotel flotante. Este barco tiene la capacidad de romper el hielo que se forma al congelarse el mar. Entonces, de hecho, asumes más riesgos y te acercas más al Polo Sur. Entonces, pero hay que ir con cuidado, porque si lo haces puedes quedarte atrapado por el hielo, y sobre todo si lo haces cerca del invierno. De hecho, lo hicimos, y nos quedamos atrapados. Estuvimos a punto de quedarnos todo un año hasta el próximo verano, y yo era el primer candidato. Pero bueno, se acabó el verano, volvimos a casa, pero en realidad, con el poco tiempo que me queda, el objetivo de fondo de mi charla es generar cierta inquietud de lo que es la Antártida y la necesidad de protegerla, pero de los peores depredadores, o sea, de nosotros mismos. La Antártida se regula a través de un acuerdo internacional llamado Tratado Antártico. Se firmó en los años 50 y es todo un ejemplo de conservación y responsabilidad. De acuerdo con este tratado, la Antártida debe usarse con fines pacíficos y de investigación, y hay una prohibición total de cualquier actividad de carácter militar. En cambio, la explotación de sus recursos naturales se van a revisar en el año 2040. Seguro que en los próximos años veremos una campaña mediática para acostumbrarnos a la idea del cambio. Habrá seguramente multinacionales y políticos y profesores que hablarán sobre la necesidad de reparar o resolver alguna crisis de energía o de alimentos. Y para ello tendríamos que sacrificar la Antártida como única alternativa, en lugar de, por ejemplo, cambiar nuestros hábitos de consumo. En definitiva, me gustaría que lo que dice ese cartel sea una declaración de principios y también una realidad de la que podamos sentirnos orgullosos como sociedad algún día. Muchas gracias.